¿Que se encarga de realizar qué? El análisis y las acciones dentro del PLC. Ahí están las funciones del procesador. La ejecución del programa, el procesamiento de entradas y salidas, donde nosotros ponemos las entradas, las variables y las salidas. Gestión de comunicación, que nosotros hacemos mediante el cable de internet. Gestión de memoria, donde se guarda el programa que nosotros hemos ingresado al PLC, y la gestión de interrupciones, lo que son los temporizadores, la señal, los contactores, los pulsadores. Función del procesador del PLC y la ejecución de arquitectura del procesador. Tenemos la unidad central de procesamiento, que sabemos que es el núcleo del procesador, la memoria RAM, donde se almacenan las variables y los temporales utilizados. También tenemos la memoria flash o EEPROM, que almacena el firmware del PLC, el interfaz de comunicación que permite una conexión con el PLC. Lo que normalmente utilizamos a veces es el Ethernet, el cable Ethernet. Y los puertos de entrada y salida, conectores físicos, y el reloj en tiempo real, ¿no?, que proporciona referencias de tiempo. Características del procesador de PLC. Sabemos que los PLC son muy complejos, será muy rápido para realizar, entonces tenemos una velocidad de procesamiento, capacidad para ejecutar programas con alta velocidad, ya les comenté, una compatibilidad multiplataforma, soporte de diferentes lenguajes, ¿no?, de programación. Lo que estamos utilizando es el lenguaje Ladder, ¿no?, que es el más conocido. Capacidad de expansión, la flexibilidad de agregar, por ejemplo, lo que tenemos en laboratorio, agregar diferentes módulos. Y bueno, robustez y fiabilidad, ¿no?, es un diseño robusto que se utiliza normalmente en la industria y en procesos industriales. Y seguridad, que está integrada para proteger el PLC. Bueno, en conclusión, el procesador del PLC vendría a ser el corazón del dispositivo, el cual se encarga de ejecutar, controlar las entradas, salidas, gestionar la comunicación, supervisar los sistemas industriales, el cual, bueno, puede ser usado en industrias, textiles, en minas, para lo que es la automatización de los procesos. Y bueno, el procesador PLC es muy importante, ya que debemos elegir un buen procesador para el trabajo que nosotros queremos requerir para los sistemas de automatización. Gracias. Y ahora vamos a las preguntas. A ver, apellidos. Yo, Crisancho, y Aparicio. Crisancho. O Aparicio, vamos a Aparicio, para ¿qué funciones cumple el PLC? El CPU del PLC. Más que todo, el CPU es el cerebro para procesar, para realizar. ¿Pero qué funciones cumple? ¿Qué ejecutamos? Las acciones que nosotros hemos programado. Solo ejecutar. O sea, las entradas que tenemos, analizarlas, procesarlas. Por eso, a ver, señálame qué funciones cumple. Pero sin mirar, si mira ya. Es el ejecutar. Nada más, Aparicio dice. La memoria. Bueno, la memoria está para. Ese es uno. La segunda pregunta. Esa está en la diapositiva, ¿no? Están acá las Sí, la penúltima. no las han revisado, no sé. Están las funciones del PLC. Ejecutar el Eso procesador. tenemos que tener claro, porque eso también hemos visto en las diapositivas, ¿no? Además de ejecutar el programa, tenemos que procesar las entradas y salidas. Manejamos unas memorias de entradas y salidas, ¿no es cierto? Actualizamos las entradas y salidas. Antes de ejecutar un programa, yo tengo que leer las entradas, ¿cómo estaban? Ejecuto mi programa y se van a modificar mis salidas. Tengo que grabar las salidas, ¿no? Se llama scan, ¿no? Tengo que testear todo eso, ¿no? Luego tenemos que ver en la memoria qué vamos a almacenar como resultado, ¿no? ¿Listo? Entonces, todas esas funciones, entre otras, cumple el PLC, ¿no? El CPU del PLC, ¿no?
Ahora, pues vamos avanzando un poco más, ¿no? Generamos también, como todo procesador, las interrupciones, ¿correcto? Entonces, hemos visto nosotros el ciclo, ¿no?, de ejecución del CPU, ¿no? Hemos analizado, analizamos las funciones. Y la última pregunta, para Brisancho. ¿Cuáles son las características más importantes que debo elegir, que debo ver para elegir un CPU? Lo más importante sería la velocidad del CPU, la cantidad de variables que puede admitir, la cantidad de entradas y salidas. Para elegir un buen PLC tienes que saber cuántas entradas y cuántas salidas debemos tener. Correcto. ¿Qué más? Ayer el otro, la memoria Pro. ¿Cuánto de memoria voy a tener? Claro, Ya, para mira acá, almacenarlo. las características de La compatibilidad. velocidad, capacidad de expansión, seguridad, no me has puesto la cantidad de entradas y salidas. Mayormente sería la capacidad de expansión. Una cosa es expandir, otra cosa es que tenga el CPU, la posibilidad, ¿no? Es otro modo, correcto, es otro modo de expansión. Claro, estamos ya viendo en práctica, ¿no es cierto? Mi CPU tiene 14 entradas, 10 salidas, solo el CPU. Aparte es mi módulo, esa sería posibilidad de expansión. Que mi CPU tenga posibilidad de expansión de 1 u 8 módulos es otra cosa. Es otra cosa. Es la compatibilidad. Bueno, asiento. Vamos a colocar nosotras y Sancho ahí. Listo. Seguimos. Siguiente. Grupo 1. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre la interfaz de entrada y salida de un PLC. Sí. Bueno, la introducción, ¿no? La conexión, ¿a qué se refiere con las interfaces de entrada y salida en el sistema discreto, ¿no? Nosotros podemos resumirlo de una manera siguiente. El PLC va a recibir una señal exterior, o sea, afuera. Digamos, este pulsador. Yo lo pulso y esta señal está siendo enviada al PLC, que es el sistema de control, o el sistema de control. Y este sistema de control lo va a enviar a un dispositivo exterior de la planta. O sea, podemos decir que de una tarea que antiguamente podía ser necesaria que varias personas estén operando en esta planta, como se ve acá, ahora ya no es necesario, sino que simplemente una persona puede mandar una señal y esta va a activar a las necesidades que se necesita en la planta o en la industria. Sí. Y bueno, ¿no? ¿Qué hacen generalmente las señales de salida? Las señales de salida envían un 0 o un 1, ¿no? O sea, cuando yo mandé una señal a través de mi persona, ¿no?, y esta pasa por el sistema de control, la señal de salida va a activar o desactivar, pero dependiendo cómo se encuentre el dispositivo, ¿no? Si es que estaba abierto, si yo mandaré la señal se cerrará, o si estaba cerrado, se abrirá. Ahora, las funciones de entrada. Tenemos, número 1, el monitoreo de estados. Los PLC están diseñados para monitorear los estados de los dispositivos exteriores. O sea, esto quiere decir, ¿no?, que cómo están los dispositivos exteriores. Si este dispositivo exterior está normalmente abierto o está cerrado, ¿no? Y eso me lo va a decir. Eso el PLC Pro que lo va a reconocer. El siguiente es la interfaz con el entorno externo, o sea, la conexión física entre el mundo exterior con el sistema PLC. Y después la capacidad de lectura y muestreo.
Pues el PLC recapitula muchas lecturas y muestreos del exterior, o sea, cómo es la señal que está recibiendo desde afuera. Siguiente. Después tenemos la protección contra sobrecargas, que, bueno, normalmente las entradas del PLC a menudo están diseñadas para ser robustas y protegidas contra sobrecargas o cortocircuitos. Esto lo voy a tocar un poco más adelante en el tema de salidas, de cómo es esta protección, y la compatibilidad de señales de entrada, que, bueno, las entradas del PLC pueden ser compatibles con una variedad de señales de diferentes. Puede ser, o sea, es compatible con diferentes señales que reciben. Puede ser una señal analógica, puede ser una señal discreta, o puede ser un contacto seco. ¿Y por qué? Porque, y esto es bueno, obviamente es bueno, ¿no? Porque está dando a conocer que el PLC es bastante versátil y flexible de adaptarse en cualquier circunstancia que se necesite usar en la industria. Ahora, con respecto a las funciones de salida, el control de dispositivos externos, esto es como lo que ya he mencionado, ¿no? O sea, va a depender mucho si el dispositivo externo de la planta está abierto o cerrado, mandando normalmente la señal de on o la señal de off, ¿no? O sea, apagándolo, prendiéndolo, depende de lo que se requiera. La interfaz con dispositivos externos proporciona una conexión física entre el controlador y el dispositivo exterior, que ya lo hemos tocado, ¿no? Yo soy la persona que manda la señal exterior, pasa al sistema de control, y este sistema de control va a hacer que actúe el dispositivo que se requiere usar en el momento. Y bueno, la capacidad de conmutación, ¿no? Las salidas del PLC deben ser capaces de conmutar entre estados y las salidas. Creo que si lo han notado es un punto que muchos se está reiterando, ¿no? Y que cabe recalcar que debemos tener en cuenta que es más o menos el PLC trabaja como un código binario, que si es un 0 va a estar apagado, y si es un 1 pues se va a encender. La potencia de salida pueden proporcionar energía suficiente para activar los dispositivos externos conectados. En este punto, para explicarlo, ¿no? O sea, puede ser quizás un motor que necesite trabajar trifásico que necesite trabajar con una gran potencia. El PLC lo puede controlar eso a través de su propio sistema, y quizás, por ejemplo, se use un guardamotor para eso. Después, sobre la protección y el aislamiento, ¿no? Normalmente el PLC siempre está recubierto por una protección galvánica, y esa protección galvánica, ¿qué permite? Permite que no haya interferencias electromagnéticas. Otra parte de la protección del PLC también es que están protegidos con fusibles o disyuntores en caso de que tuvieran un cruce de cargas. Y otra protección también es sobre los cortocircuitos, ¿no? O sea, estos propios PLCs ya tienen un circuito integrado que permite registrar este tipo de interferencias que pueda tener, por así decirlo, ¿no? Y cómo también se revisa la protección de un PLC a través de la norma IEC, International Electronic Commission, que es la Comisión Internacional de Electrónica, ¿no? Estos se encargan de revisar la propia protección de un PLC para que no pues sufra, ¿no? Eventos catastróficos al momento de usarlos. Y ya para terminar, la compatibilidad con tipos de cargas, que son las salidas del PLC que pueden ser compatibles con diferentes tipos de cargas, que ya hemos mencionado que es bastante versátil y flexible en los ámbitos que se necesitan. Continuando, tenemos los tipos de entradas discretas. En este caso se genera una convención general que es por optoacoplador. ¿Pero por qué se dice por optoacoplador? Ya que, como hemos visto en la teoría, y solamente explicando brevemente, se tiene la utilización del optoacoplador en ambos sentidos, tanto para lo que es corriente directa o corriente alterna. Siendo esta, ¿por qué es discreta? Porque nosotros podemos generar un pulso de 0 o 1 mediante la pulsación de un switch, ¿no? Que puede ser normalmente abierto, normalmente cerrado, de acuerdo a la lógica que nosotros necesitemos. Sí, por favor. Sin embargo, para lo que son los tipos de salidas discretas, existen ciertas, digamos así, limitaciones dependiendo del tipo de circuito que tengamos a disposición. Por ejemplo, en la cuestión de transistor, tenemos lo que sería una rápida respuesta
Sin embargo, no soporta las altas corrientes. Esto debido a la utilización de los componentes que tenemos. Luego también tenemos lo que es TRIAC, que en este caso una de las características más importantes es que generalmente, bueno, únicamente puede ser utilizado con corriente alterna, ya que eso es de acuerdo al funcionamiento del TRIAC. Y finalmente lo que tenemos con relay, que tiene una respuesta un poco más lenta, sin embargo resiste altas corrientes y a su vez bueno, puede ser trabajado tanto con corriente alterna como con directa. Finalmente, como mencionó mi compañero, existen ciertas aplicaciones directas de lo que son las entradas y salidas discretas. Como vamos a observar aquí, pueden repetirse. Sin embargo, lo importante es saber por qué se le llama discreta, porque en general trabajamos con lo que serían señales digitales. Por esta razón es que muchas de las aplicaciones son, por ejemplo, el control on-off, ¿no? Que para el caso de las entradas podría ser la utilización de un switch, la utilización de un pulsador, etcétera, que siempre te va a mandar un estado lógico positivo y uno que sea de encendido y de apagado, ¿no? Podríamos entenderlo de esa manera. Y a su vez también puede controlar lo que sería un conteo, ¿no?, de elementos o de eventos que puedan suceder, así como también la secuencia que éste necesita, ya que muchas veces necesitamos un condicional que pueda activar distintos elementos hacia la salida, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este caso también tenemos ventajas y desventajas, ¿no?, en comparación a una interfaz analógica. ¿Esto debido a qué? Porque, por ejemplo, las ventajas podría ser de que como no tenemos tantos estados que analizar, tiene un bajo costo de instalación, podría decirse, en este caso, y también una simplicidad, debido a que solamente posee los estados. Y bueno, tiene también un alto grado de confiabilidad por esta misma razón. Sin embargo, entre sus desventajas es que la precisión, bueno, puede radicar en el sentido de que tú necesitas algunas veces mayor cantidad de estados. Y por esta razón, puede ser una opción no tan fiable en el caso se necesite esta situación. Y bueno, en este caso también se considera como una baja flexibilidad por la cantidad de estados que posee. Y eso lo Ya, muy bien, ¿no? Los felicito porque está claro. Solamente para recordar cuáles son las funciones que hemos visto cumple una interfaz de entrada discreta. ¿Una interfaz? Bueno, decía lo que era el control con Por lo que hemos mencionado acá en el curso, para compatibilizar con lo que se está poniendo, ¿no? En el curso hemos visto también las funciones que cumple una interfaz de entrada discreta. Eran 4 básicas, ¿no? Sí. Primero es lo principal sería el aislamiento. Luego lo que es la adecuación. Señalización. La recolección. Señalización y aislamiento. Igual ustedes están colocando acá, ¿no? Con otras palabras están colocando lo mismo, como monitoreo, capacidad de lectura y muestreo, ¿no? Protección contra sobrecargas, que es la compatibilidad, todo el aislamiento, etc., ¿no? Está bien, muy bien, los felicito por la exposición. En la última diapositiva, en donde salidas discretas, ¿no? Ahí, miren, nos está reforzando su compañero algo que ya estamos viendo hoy día en práctica, por ejemplo, ¿no? Las características. Si bien es cierto, en teoría estábamos explicando los diagramas, estaban explicando, pero de repente no se ha precisado, ¿no? A una salida transistor es una salida rápida comparada con un relé, ¿listo? Salida rápida comparada con un relé, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo requiero que mi salida cambie muy rápidamente, 100 o 1000 veces en un segundo, eso no lo puedo hacer en una salida relé, ¿listo? Porque el relé va a tomar un tiempo entre que pegue el contacto y luego que se desenergiza y abre el contacto y vuelve a pegar, ¿no? Entonces no es tan rápido. Si quiero salidas rápidas, tendría que usar a transistor o a triac, ¿correcto? Si quiero salidas que están más prolongadas en el tiempo, igual sería una transistor, porque el relé tiene un tiempo de vida, ¿no? Tiene un tiempo de vida en función del número de contactos, ¿no? Ustedes lo ven, por ejemplo, en un automóvil, todos sus relés están en una caja de relés, ¿no? Aunque tú saques un relé y lo puedas reemplazar, ¿no? No están soldados, nada. ¿Por qué? Porque son de fácil reemplazo, se maloran con el tiempo, ¿no? Los de relé, ¿no? sí. Los de relé se maloran con el tiempo, ¿no? Ahí cede el resortito del relé y ya no pega, o se queda pegado, o ya no abre, cosas así, ¿no?
ya por el golpeteo que tiene, es un golpe físico, ¿no? Cuando pegan los contactos, ustedes lo sienten ahí en el automóvil, ¿no? Suena. Igual en el PLC, no sé si han sentido los que son al relé, ¿no? Que pega, hoy día con todos los grupos, se siente ahí, ¿no? Se escucha ahí, claro. Ya, entonces, muy bien, felicitaciones, César y Ingeniero, tengo una pregunta. Entonces, este PLC es de tipo relé o tipo transistor. ¿Y las de tipo relé también se pueden administrar o tratar entradas analógicas? ¿O solo en los de no, relé? solamente son entradas discretas, no son analógicas. ¿Y los de relé? Igual, son otra cosa. Otra cosa. Listo. No, Muy que de bien. salida, no, de entrada. A la salida se Distraje. Zapata ahí. Listo. Vamos entonces con la siguiente. Grupo 21. No hay. Mauricio Borda y Rodríguez. Acondicionamiento, aislamiento y sterilización. Las tres alcohólicos. Voy a exponer sobre las interfaces de entrada y salida analógicas. Ya. Vamos a ver algunas diferencias entre las entradas digitales y las analógicas. Por ejemplo, las digitales solamente se manejan en estados altos o bajos, en ceros y unos. En cambio, las entradas analógicas pueden ser, son salidas o entradas constantes, pero variables. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, en acá damos algunos ejemplos de lo que controlan. Por ejemplo, las entradas digitales podrían controlar un foco en el sentido de apagado de un motor, pero si hablamos de salidas analógicas, podrían variar la intensidad del foco o la velocidad del motor. Cuando hablamos de la entrada analógica, utilizamos un conversor de analógico a digital. ¿Para qué? Para que la entrada analógica entre al PLC y pueda el PLC leer la entrada y pueda hacer sus cálculos y procesar la información. Siguiente diapositiva. A ver, una observación acá de diapositiva. Es la interfaz de entrada. Pero acá en el dibujo me está poniendo una interfaz de salida. La entrada analógica, para la entrada analógica se utiliza un conversor ADC. También depende de la precisión del conversor, de qué tan buena información se entregue. Porque podría ser un conversor más sencillo para trabajos más sencillos o un conversor que tenga mucha más precisión para trabajos de más precisión. Siguiente. Ya, la salida analógica en este caso la botaría el PLC hacia algún actuador, podría ser el motor. Para este caso utilizamos un conversor DAC que convierte el digital en analógico. Para este caso es igual, también depende de la precisión del conversor.
la calidad de información que te van a entregar. Siguiente slide. En acá te da algún ejemplo de la salida analógica. Por ejemplo, puede controlar la temperatura. También podría controlar como la precisión de sistemas neumáticos o hidráulicos, la variación del motor, podría controlar la medición de tanques. Y en esta parte te habla sobre, es importante hacer el mantenimiento siempre a los PLCs, no solamente a los sensores, sino también a las salidas analógicas, porque esto puede afectar en los datos que estás entregando y podría afectar con la precisión, incluso si tienes un buen DAC o un ADC. Acá te habla sobre algunos ejemplos industriales que te puede dar. Tienes que tener cuidado con las interferencias de ruido que puede haber, porque en la industria hay interferencias bastante grandes. Si es que ves que hay mucha interferencia, podrías ponerte un cable especial para evitar este tipo de cosas. Las pruebas siempre se realizan de los PLCs y siempre se va recalibrando las salidas por las entradas digitales. Y las nuevas tecnologías emergentes se está tratando de implementar, o ya se ha implementado en muchos casos, las tecnologías IoT, que básicamente controlan el PLC, pero ya desde cualquier otro lugar. Está conectado a la red, así que ya no es necesario que tú estés allí. Y esto. Sí. A ver, acá la ecuación falta, no se está precisando, porque a ver, ¿qué características debería tener un modo de entrada analógica o de salida analógica? ¿Cuáles son las características más importantes a considerar? Eso falta precisar. A eso vamos a verlo ahora. Vamos a verlo. Así subiendo. Primero una pregunta. ¿Los módulos IoT vienen inscritos dentro del PLC o es un módulo aparte para controlar? Sí, borda, ¿no? Ingeniero, borda. No, pero me gusta. Sí. PLC de arquitectura compacta de marca Siemens, grupo 3, Betancourt y Condori. Ni uno ni otro. Entonces vamos a colocar nota de una vez. Vamos a un trabajo. Condori tampoco. ¿Pero cuánto valdría esta exposición? Pégale, pégale. Sí, antes era su Vamos a continuar entonces. De los módulos de salida, acá les he preparado unas diapositivas para indicar cómo es que se conecta físicamente un sensor de 2 hilos o un sensor de 3 hilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sensor de 2 hilos, un sensor todo o nada, ¿no? Está acá. Y esto en práctica lo estamos viendo el día de hoy, ¿no? Ya en todas las semanas, la semana que viene lo vamos a mirar, ¿no? Como decía, ¿cómo es que ingresa un 0 y 1 si físicamente viene algo, una información de un proceso, ¿no? Por ejemplo, este podría ser un limit switch, ¿no? Un limit switch. ¿Qué es un limit switch?
un interruptor de nivel, ¿no? Límite. Por ejemplo, si tienen las fajas transportadoras en Cerro Verde, ¿no? Transportan mineral, transportan roca, y no puede superar ciertos niveles, ¿no? La roca, porque de chancado primario sale un determinado volumen, pasa a chancado secundario, otro determinado volumen, ¿no? Es una interrupción. Entonces no puede entrar por una roca de demasiado altura o volumen tiene a chancado restricción. secundario, Claro. porque la va a averiar, ¿no? Entonces, a lo largo de mi faja tengo unos limit switch. En el fondo, ¿qué son? Son dos contactos que abren o cierran, es un switch. ¿Listo? Pero no vas a poner un switch ahí, ¿no? Para las rocas y todo eso. Entonces, tienes que poner una estructura de metal, ¿no? Se llama el limit switch, está encapsulado. Ya. E internamente, ¿qué viene? Un switch. Ahora, ¿cómo es que cierra contacto el switch? De repente no es acción mecánica directamente, sino es a través de un líquido mercurio, que cuando este lo levanta, viene una roca muy grande, lo levanta, deja de hacer contacto, ¿no? Cuando cae, cierra el contacto. ¿Listo? ¿Qué significa que cuando levanta, abre el contacto? Que está pasando un mineral más grande del que debería pasar, ¿no? Deben pasar todos a esta altura, ¿no? Ya. Y un mineral muy grande lo choca, ¿no? Lo levanta, pasó y listo. ¿Qué hacemos con esa información? Ese 1 que está detectándose debería entrar acá y debería parar mi proceso. Debería parar el movimiento de esa faja, ¿no? Para que externamente un persona venga y retire ese material. Hay otros, por ejemplo, que son los detectores de metal, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, de los volquetes, ¿no? Traen el mineral que han dinamitado, todo eso. No están escogiendo qué es metal y qué es mineral, ¿no? Vienen las palas y cargan con todo, ¿no? Claro. Ponen ahí todo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando hay un metal, por ejemplo, ahí en el medio tampoco se puede meter a las chancadoras, ¿no? Ya, Entonces, va hay a los romper. detectores de metal. Los inductivos. ¿Listo? Los inductivos, ¿no? Entonces detectan un metal en la faja y paran, ¿no? Paran, ¿por qué? Porque hay un metal, alguien tiene que venir y retirar el metal, ¿no? Buscar y retirar el metal. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, el inductivo ahí es de 3 hilos, ¿no? Sí. Es todo o nada. ¿Hay o no hay metal? Sí. ¿Está en el nivel o no está en el nivel, no? Mejor. Ingeniero, ¿y estos sensores él los fabrica o No, eso de gran tamaño? Eso viene, pues ya justamente para la industria minera te viene un sinfín de O sea, sensores. no es un sensor estándar chiquito, es un No, es uno grande, pues, por ejemplo, es uno grande y robusto para que pueda soportar el golpe. El si impacto, no, claro. se va, ¿no? Otro más, otra aplicación. Miren, a lo largo de las fajas transportadoras, ¿ya? A lo largo de las fajas, se producen accidentes, ¿no? Ya le digo ese error porque conozco un poco el proceso, bueno, hace años, ¿no? Pero es la producción en general, ¿no? Y una faja que pasa, pues, kilómetros, ¿no? Pasa por túneles, por todo eso, ¿no? Y cuando haces mantenimiento, vas a trabajar, el operario, pues, no está ahí con todo el personal para que lo mire. Le puede suceder algún accidente, ¿no? De repente cae a la faja y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y no lo vas a hacer. Y esa faja va a jalar con todo, porque no es una faja pues de estrechito, es una faja enorme que jala pues minerales, ¿no? Y si nadie se da cuenta va a pasar y va a caer a donde no debería, ¿no? ¿Listo? ¿Se entiende, no es cierto? A una chancadora, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? A lo largo de todas las fajas, en ambos lados de las fajas, se colocan unos cables, ¿ya? Unos cables que se llaman las paradas de emergencia. Entonces tú caes, por ejemplo, por accidente ahí, y basta que estires la mano a un extremo de la faja, jalas el cable y tiene que parar automáticamente el proceso. Sí. Para el proceso. Se llaman las paradas de emergencia. Pero con tensión. Es contención, jalas, no, pues tiras la mano a cualquier lado, jalas y listo, paró. Es un cable que va a toda la... Es un sensor de contacto, es un contacto, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿No? Es por un switch mecánico, está ahí, es como el freno de una bicicleta, ¿no? Que está ahí tendido, ¿no? Cuando tú lo presionas, se aprieta, ¿no? Es lo mismo, el mismo principio. De repente ahora han cambiado, antes era pues mecánico, estoy hablando de cuando he conocido el proceso, ¿no? De ahora pues ya es electrónicos, pero el proceso es el mismo, 1 o 0. ¿Está bien? De esa forma ingresa la información. Esto puede ser procesos inductivos, capacitivos, finales de carrera, etc. En lo que se refiere a discretos, estamos hablando, ¿no? O todo o nada. ¿Está bien? Entonces el PLC puede tener esa posibilidad, ¿ves? 2 hilos. Entonces, ¿qué hago con mi switch? ¿No? Sí. El limit switch, etcétera, tengo que alimentarlo, ¿no? Tengo que alimentarlo, ponerle el positivo y el otro extremo ponerle al común, ¿no? De mi entrada. Ya está, voy a la entrada 1, a la entrada 2, ¿no? Y hay un común de todas mis entradas, ¿no? Hay un común que si yo no conozco el común a mis entradas no vas a recibir, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, este es mi común de todas las entradas. Este común lo tengo que conectar a mi negativo y el positivo va acá. Cuando lleguen los 24 voltios a la entrada 4, ahí lo detecto. ¿Por qué? Porque ya estamos referenciándolo con
negativo, ¿no? A través de mi común. Si me olvidé esta conexión, no lo va a detectar. ¿Está bien? Pues en mis módulos ya están preparando sus informes. Gracias por el dinero para subir el link, para que suene el archivo. En todos los informes debería haber esto, ¿no? En común hay un común ahí, de color negrito, está ahí indicado pues, en el módulo, ¿no? Está fácil para saber, ¿no? Es el común de las entradas. ¿Está bien? Cuando son de 3 hilos hay que alimentarlos y además la salida es la que va a venir. Ejemplo, los fotoeléctricos, los inductivos, los capacitivos, ¿no? Hay que alimentarlos y otro es el pin que me entrega los 24 voltios, ¿no? ¿Listo? Sea un PNP o un NPN. En este caso tiene que ser un PNP, ¿por qué? Porque mi común es el negativo. El negativo va al común de la alimentación y va al común de mi señal. ¿Está bien? Entonces, esos son los dos tipos, ¿no? De cómo podemos diferenciar. ¿Ya? A ver, con lógica negativa, acá el común es el positivo, ¿no? ¿Para qué?